Sean bienvenidos al video de derivación implícita. Pero antes de empezar a ver la teoría de la derivación implícita, lo que yo quiero analizar es qué es una función implícita y qué es una función explícita. Entonces vamos a ver las diferencias. Supongamos que yo tengo la función y es igual a x cuadrada más 2x más 3. Si se dan cuenta, esta es una función explícita, porque la y depende de x, o dicho de otra manera, para cada valor que me den ustedes de x, yo lo puedo poner en esta ecuación y voy a obtener un valor de y. La y está en términos de x y brinca como resultado para cada valor de x. Bueno, ahora supongamos que yo tengo la ecuación x cuadrada más y cuadrada, esto igual a 100. Ahora, mi pregunta es, ¿qué pasa aquí si yo les doy un valor de x? Bueno, si yo les doy un valor de x, no es tan fácil saber el valor de y, tendríamos que despejar a y. Entonces, supongamos, por ejemplo, que x valga, no sé, 9. 9 al cuadrado es 81, entonces 81 más y cuadrada sería igual a 100. Y si yo resto 81 de los dos lados, me queda que y cuadrada es igual a 19. Y ahora pasando el cuadrado, me queda que y es igual a más menos la raíz cuadrada de 19. Aunque este numerito esté un poco raro, pero bueno, lo importante de este ejercicio es que aquí no tengo despejada a la y, por lo tanto es una función implícita. Una función implícita es aquella donde no tengo a una variable despejada de la otra. De hecho, si se dan cuenta, esto es muy parecido al lenguaje cotidiano. Uno puede decir de manera explícita, no sé, sal. Tengo hambre. Eso es decirlo de una manera explícita, pero también lo puede decir de una manera implícita, diciendo, por ejemplo, oye, Sal, hace mucho que no como y no sé, sería bueno ir por una torta y que nos viéramos. En ese momento no nos están diciendo tal cual que tiene hambre, lo están diciendo de una manera implícita. Hay que hacer algo de trabajo para entender que esta persona tiene hambre. Pero bueno, ese es otro tema y ya me está dando hambre, así que regresemos a la derivación implícita. Nosotros hasta el día de hoy hemos derivado funciones de manera explícita como esta. Sabemos derivar este tipo de funciones, de hecho podemos hacerlo, vamos a hacerlo. Si yo quisiera sacar la derivada con respecto a x o la tasa de cambio con respecto a x, lo que hay que hacer es aplicar el operador derivada de ambos lados de la ecuación. Es decir, voy a hacerlo con otro color, la derivada con respecto a x de y es igual a pues la derivada con respecto a x de lo que está del otro lado del signo igual, x cuadrada más 2x más 3. Y ahora sí, si yo saco la tasa de cambio, ¿qué voy a obtener? Pues la derivada de y con respecto a x, es decir, la tasa de cambio en una y muy pequeña, la dejo igual, la derivada de y con respecto a x, y del otro lado de la ecuación derivo con respecto a x. Esto es una parábola, es muy fácil derivarlo. La derivada de x cuadrada es 2x, la derivada de 2x es 2, y la derivada de 3 se anula porque es una constante. Y ya está, ya aquí tenemos la derivada de y con respecto a x igual a 2x más 2, es decir, la derivada que siempre hemos sabido hacer o la derivación explícita. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo voy a derivar la función que tengo abajo? ¿Cómo hago para derivar una función que no es explícita? Es decir, es implícita. Entonces voy a borrar aquí y ahora sí tengo más lugar para trabajar. Derivación implícita. Yo tengo esta función y quiero sacar su derivada. Y bueno, la idea es la siguiente, voy a aplicar mi operador derivada a ambas partes de la ecuación, justo como lo hicimos arriba. Si a una igualdad yo le hago una cosa de un lado y de la otra, se mantiene la igualdad. Entonces, la derivada con respecto a x de quién? Bueno, primero voy a poner la función que tenemos aquí, x cuadrada más y cuadrada. Esta va a ser mi derivada del lado izquierdo. Y ahora voy a poner del lado derecho la derivada con respecto a x. Ojo, estoy poniendo lo mismo para que se mantenga la igualdad. La derivada con respecto a x de 100. Bueno, como la derivada es un operador lineal, entonces esto es lo mismo que la derivada con respecto a x del primer sumando, que es x cuadrada, más la derivada con respecto a x del segundo sumando, que es la derivada con respecto a x de y cuadrada, y esto es igual a la derivada con respecto a x de 100, pero la derivada con respecto a x de 100 pues es la derivada de una constante, es decir, se va. ¿Cuál es el cambio con respecto a x de 100? Pues no hay ningún cambio, eso se mantiene constante, por lo tanto es 0. La derivada con respecto a x de una constante es 0. Y bueno, ahora vamos a ver qué pasa con el lado izquierdo de esta igualdad. La derivada con respecto a x de x cuadrada, pues ya la habíamos hecho acá arriba. La derivada con respecto a x de x cuadrada es ni más ni menos que 2x. Entonces vamos a ponerlo. Esto es 2x más la derivada con respecto a x de y cuadrada. Aquí es donde tal vez se confundan un poco y esto es lo que vamos a ver con mucha calma.
Bueno, entonces para hacer esta derivada que tenemos aquí con respecto a x de y cuadrada, voy a llamarla como una función y voy a intentar resolverla desde ahí. Voy a decir que la función g va a ser igual a y cuadrada y desde ahí va a salir. Van a ver que no está tan difícil. Solamente pónganme mucha atención. Entonces, sea la función g igual a y cuadrada, a la función que tenemos aquí. Muy bien, entonces voy a utilizar la misma idea que hemos estado usando. Si yo aplico el operador derivada con respecto a x de ambos lados, entonces se mantiene mi igualdad. Entonces vamos a hacerlo. La derivada con respecto a x de g es igual a, pues la derivada con respecto a x de y cuadrada, porque g era igual a y cuadrada. Muy bien, ahora me voy a fijar en la primera parte. Dice la derivada con respecto a x de g. La derivada de g con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de y cuadrada. Aquí no hice mucho más que ponerlo de una manera un poco más amena, porque en este momento voy a utilizar la regla de la cadena para hacer la parte izquierda de esta igualdad. Entonces vamos a hacerlo. Yo tengo la derivada de g con respecto a x. ¿A quién va a ser igual esto? Bueno, por la regla de la cadena, esto es igual a la derivada de g con respecto a y. Voy a insertar una variable, la variable y, por la derivada de y con respecto a x. Y si no tienes mucha idea o mucha intuición de lo que es la regla de la cadena, tú lo puedes visualizar de esta forma. Tú sabes que dy y dx a lo largo de todo lo que hemos visto acerca del cálculo integral y el cálculo diferencial son medidas muy pequeñas. Realmente muy pequeñas. Por lo tanto, si yo veo un cambio muy pequeño en y un cambio muy pequeño en y abajo, entonces se pueden cancelar estos dos como si fueran fracciones. Esto es lo que pasa cuando tienes cambios muy pequeños, por lo tanto se cumple la regla de la cadena. Así que con esta idea de la regla de la cadena vamos a poder resolver el ejercicio de una manera muy sencilla. La voy a encerrar para que nos sirva más adelante. Porque ¿qué dice? Dice la derivada de g con respecto a x es igual a la derivada de g con respecto a y. Y bueno, esperen, ¿quién era g? Pues g era igual a y cuadrada. Entonces lo voy a volver a anotar aquí para que no se nos olvide. G es igual a y cuadrada. Y ahora sí, ¿cuál es la derivada de g con respecto a y? Pues esto es, bajamos el exponente y me queda 2y. Lo hemos visto muchas veces. La derivada de y cuadrada es igual a 2y si lo derivamos con respecto a y. Bajamos el exponente, ponemos la variable normal y le bajamos 1 al exponente. Ya esto hay que multiplicarlo por la derivada de y con respecto a x, que de hecho es lo que nosotros queremos despejar. Lo que nosotros queremos es saber cuánto vale la derivada de y con respecto a x. Y bueno, todo esto ya me dio por fin la derivada de g con respecto a x. ¿Pero quién era g? G es igual a y cuadrada, lo tengo yo aquí. Por lo tanto, esta derivada con respecto a x es lo mismo que la derivada que acabamos de sacar. Solamente me falta sustituir todo lo que fue la derivada de g con respecto a x. Entonces, pues vamos a hacerlo. Voy a tener que poner la derivada de y cuadrada con respecto a x es lo mismo que 2 veces y por la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x y esto es igual a 0. Y bueno, lo que sí quiero que veamos es que no siempre tienen que hacer todas estas cuentitas para resolver este tipo de ejercicios. Ustedes lo pueden hacer de una manera más rápida, decir la derivada de y cuadrada con respecto a y es igual a 2y. Y después a esto lo multiplico por la derivada de y con respecto a x. Todo esto por la regla de la cadena. Si se dieron cuenta, la regla de la cadena no era un bicho extraño. Simple y sencillamente era una multiplicación de fracciones. Entonces, si tú quieres usar una idea más rápida y más monótona de cómo resolver estos ejercicios, lo puedes hacer. No es necesario hacer todas estas cuentitas que tenemos aquí. Bueno, de hecho ya no tengo espacio, entonces voy a borrar, yo creo que esto de aquí. Y voy a borrar también esto de acá, ya no me sirve. Y voy a borrar esto de aquí para terminar mi ejercicio. Y ahora bien, para terminar este problema lo que necesitamos es despejar a la derivada de y con respecto a x. Por lo tanto, lo que me estorba es el 2x, lo voy a pasar del otro lado con signo contrario. Entonces me queda 2y por la derivada de y con respecto a x es igual, y este lo paso del otro lado, me queda 2x. Y ahora, si yo paso dividiendo el 2y, me va a quedar que la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x entre 2y, pero el 2 con el 2 se va y me queda menos x entre y. Y por fin, acabé este ejercicio. Ya sé cuánto vale la derivada de y con respecto a x.
Y antes de proseguir, quiero que veamos una cosa. Esta ecuación con la que yo empecé es la ecuación de un círculo con centro en el origen y con radio igual a 10. Y lo que yo estoy diciendo es que la derivada de y con respecto a x es igual a menos x entre y. Pero si nosotros recordamos nuestro video de coordenadas polares, x era igual al coseno, y era igual al seno, y por lo tanto la derivada de y con respecto a x tiene algo que ver con la tangente. Pero bueno, no es una clase de coordenadas polares y lo que yo sí quiero que veamos es qué pasó con nuestra derivación implícita. Dense cuenta que la derivada de y con respecto a x esta vez no solamente depende de x, depende tanto de x como de y. Es decir, tengo dos variables las cuales van a hacer que cambie mi derivada de y con respecto a x en cada uno de nuestros puntos. Ahora bien, si yo solamente quiero que mi derivada dependa de x, entonces lo que hay que hacer es despejar a y de la ecuación original. Es decir, y cuadrada es igual a 100 menos x cuadrada, y por lo tanto y es igual a más menos la raíz cuadrada de 100 menos x cuadrada. Y sustituyendo me va a quedar la derivada de y con respecto a x, que por cierto también es lo mismo que y'. Muchas personas le ponen y' para hacerlo mucho más ameno y más fácil de trabajar. Es igual a menos x entre y, pero y vale más menos la raíz de 100 menos x cuadrada. Y si se dan cuenta, con este más menos ya no es necesario poner el menos de arriba, porque menos entre más es menos y menos entre menos es más, entonces no tiene caso. Es como ilógico poner este menos, entonces lo voy a borrar. Y ya por fin hemos terminado este ejercicio. Ya sé que y' o la derivada de y con respecto a x es igual a menos y entre x si lo queremos dejar en términos de x de y, o a x entre más menos la raíz cuadrada de 100 menos x cuadrada si lo que queremos es tenerlo como función de x. Pero vamos a hacer otro ejercicio. Este ejercicio tiene un gran truco, por lo tanto yo creo que les va a gustar mucho. Entonces vamos a ver cuál es nuestro siguiente ejercicio. Esta función que me voy a tomar parece ser muy sencilla de derivar, sin embargo hay que tener cuidado, no es tan sencilla de derivar. Es la función y igual a x elevado a la x. Esta función está de manera explícita. Si yo pongo por ejemplo que x vale 3, pues 3 a la 3 es lo mismo que 27 y ya está. Desde un principio ya estaba despejada y por lo tanto si x vale 3, pues y vale 27 y se acabó. Sin embargo, si yo quisiera derivar esta función, no lo puedo hacer de esta manera. Si yo intentara derivar esta función por la regla del producto, pues no se puede, o por la regla de la cadena tampoco se puede. Entonces, la idea que vamos a seguir es pasar esta función explícita a una forma implícita y hacer la derivación implícita. Para esto me voy a tomar el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Pues porque el logaritmo natural su derivada es muy sencilla. Y además me tomo el logaritmo natural para no complicarme con otra base. Entonces, logaritmo natural de y es igual al logaritmo natural de x elevado a la x. Recuerden que aplicar un operador de ambos lados de la igualdad se mantiene la igualdad. Ahora bien, me voy a tomar una propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo de a la b es lo mismo que b veces el logaritmo de a. El exponente baja y termina multiplicando al logaritmo de a. Entonces, utilizando esta propiedad me queda que el logaritmo natural de y es igual a x, baja el exponente y pasa multiplicando al logaritmo natural de x. Es por esta razón que utilicé los logaritmos. Y ahora sí, utilizando este truco voy a aplicar la derivada. Tengo que aplicar la derivada de ambos lados de mi igualdad. Entonces, me voy a tomar la derivada con respecto a x del logaritmo natural de y esto va a ser igual a la derivada con respecto a x de x multiplicado por el logaritmo natural de x. Y vamos a resolver la primera parte. La derivada con respecto a x del logaritmo natural de y, esto es por la regla de la cadena. No voy a poner otra vez todo lo que vimos con la regla de la cadena. Lo que decía era, derivemos el logaritmo natural de y con respecto a y. Su derivada es muy fácil, es 1 entre y. Y después multiplícalo por la derivada de y con respecto a x, es decir, la derivada de y con respecto a x. Y dense cuenta lo rápido que uno puede resolver este tipo de derivadas con la regla de la cadena. Simple y sencillamente derivamos la función con respecto a y lo multiplicamos por la derivada de y con respecto a x. Ahora hay que hacer el lado derecho de mi ecuación. La derivada con respecto a x de x logaritmo natural de x es una multiplicación de funciones. Tengo x multiplicado por el logaritmo natural de x. Entonces derivemos a x, que es 1, y lo multiplicamos por el logaritmo natural de x, y ahora derivemos el logaritmo natural de x, que es 1 entre x, y lo multiplicamos por la primera función, que era x. Muy bien, ahora voy a hacer un poquito de espacio para terminar este ejercicio. Porque esto se puede reducir bastante. Yo tengo que es 1 entre y por la derivada de y con respecto a x, es igual a todo esto de aquí. Vamos a ponerlo. 1 sobre y,
que multiplica a la derivada de y con respecto a x es igual a 1 por el logaritmo natural de x es el logaritmo natural de x, más el segundo sumando, que es 1 entre x por x, es simple y sencillamente 1. Ahora, me queda que la derivada de y con respecto a x, y si yo paso del otro lado multiplicando a la y, porque estaba dividiendo, entonces la voy a pasar del otro lado multiplicando, me queda y que multiplica al logaritmo natural de x más 1. Y ya está, por fin aquí tengo la derivada de y con respecto a x en términos de y y de x. Si yo la quisiera en términos solamente de x, hay que sustituir a la y, pero y es igual a x elevado a la x, entonces vamos a sustituir. La derivada de y con respecto a x es igual a x elevado a la x por el logaritmo natural de x más 1. Y terminando este ejercicio yo podría decir que y', o sea la derivada de y con respecto a x, es igual a x a la x que era y, lo voy a distribuir, es x a la x que multiplica al logaritmo natural de x más x a la x. Y con esto termino este apantallante ejercicio porque ya tengo la derivada de y con respecto a x en términos de x, es decir, y' o la derivada de y con respecto a x o la pendiente de la recta tangente en cualquier punto es una función de x. Y bueno, como he hablado mucho en este video, me despido y nos vemos en el siguiente video.